de, de aspectos que requiere cierto tipo de habilidades. Pero, sin embargo, a pesar de que se requiere para esto cierto tipo de habilidades, no hay ninguna habilidad que ustedes, si quieren, no la pudieran hacer. Así es que solamente es conocer la especialidad para ver si es que está dentro de sus proyectos el poder seguir esta especialidad. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión acerca de las fisuras labial-alveolo-palatinas. Las fisuras labial-alveolo-palatinas son una patología que las realiza los cirujanos plásticos, los cirujanos pediatras y los cirujanos de cabeza y cuello. Sin embargo, no todos los plásticos lo hacen, no todos los cabeza y cuello lo hacen, y no todos los cirujanos pediatras lo hacen, ¿no? ¿Y por qué digo que lo podemos hacer? Porque en nuestro sílabus está, y al estar en nuestro sílabus y al haber tenido capacitaciones en esto, estar estudiando nuestro currículo, lo podemos hacer oficialmente. Yo no daría ninguna información que no fuera ética. Por otro lado, como base deben saber que hay más de 18 protocolos de tratamiento de un paciente fisurado. Entonces, ahora para la clase de cirugía de cabeza y cuello yo les doy este protocolo, y ese es con el cual van a estar ligados las preguntas para el examen, y cuando le den la clase en cirugía plástica responderán según su protocolo, y el protocolo ninguno es que esté el mejor y el otro no está tan bien. El protocolo el cirujano lo adapta según las experiencias que tiene, las habilidades y destrezas y lo bien que le va con eso. Decirles que para realizar este tipo de cirugía debemos pensar siempre como una persona, como un complejo tratamiento que va a acompañar al niño desde que nace hasta los 18 años de edad, si es que no hay ninguna complicación. En estos 18 años es muy importante la cronología, los tiempos en que se realizan la primera cirugía, la segunda, y eso para mí es clave. ¿Por qué? Porque justo estamos operando en las edades en que se está produciendo el desarrollo maxilofacial, ¿no? Está creciendo la carita, entonces nosotros estamos haciendo un procedimiento en este tipo de condiciones, por lo tanto todo tiene que estar cronometrado para que no falle, no se altere la estructura y el crecimiento de la cara, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden encontrar este tema como fisuras labiopalatinas, que es lo más común, pero si yo tengo el concepto de que para hacer un tratamiento de un paciente yo debo no operar el paladar ni operar el labio, sino incorporarlo a la sociedad con el menor número de estigmas. Entonces esto quiere decir que debo tener una idea de ser muy perfeccionista en lo que nosotros queremos lograr con este paciente, porque la cara, ustedes saben que es la imagen para todo sitio. La primera cirugía es la mandatoria. Una primera cirugía mal hecha, la segunda ya no tiene que haber, pero hay y se van acortando los tejidos. Y hay mucha responsabilidad, y esta responsabilidad debe recaer en un equipo. Entonces, de lo que les he dicho, sacamos puntualmente, uno, que este es un tratamiento interdisciplinario, o sea, hecho por un equipo. Dos, que hay muchos protocolos y van a estudiar ahora un protocolo. Y tres, que la cronología en estos casos es muy importante porque estamos con una cara en crecimiento. 3 puntos importantes. Siguiente. Entonces, esta presentación ustedes la tienen, la anterior por favor la pueden leer, pero más importante es lo que
quiero conversar con ustedes. En cuanto a la etiología es multifactorial e impredecible. Entonces, sí, está bastante ligado a la pobreza. ¿Por qué? Porque son gestantes que no tienen la calidad de alimentación adecuada para una gestante, y por eso podría estar en relación con la parte económica, pero no siempre es así, porque si una persona con recursos económicos se pone a hacer una dieta para bajar de peso, una dieta no saludable, y elimina alimentos importantes, también puede tener. También es importante la tendencia hereditaria, pero no quiere decir que porque yo soy fisurada, mi hijo va a ser fisurado. Pero es por eso les digo que es multifactorial e impredecible. Lo que sí se sabe es que el primer caso regularmente es un caso, digamos, leve, y el segundo caso familiar es más complejo, y el tercer caso familiar es más complejo. Es decir, si un papá o mamá tiene una fisura labial unilateral, pues el niño va a ser bilateral, el hijito va a ser bilateral, y así el primer caso, el otro hijo, mayor compromiso de la gravedad de la presentación, ¿no? Está relacionado también con personas de riesgo para esto, como las personas asmáticas que toman corticoide como parte de su terapia. También son personas de riesgo las pacientes que convulsionan por la ingesta de dantoína, y una persona que no tiene nada que ver con familia ni con esto puede tener un niño fisurado por no cuidarse ante las radiaciones, ¿no? Entonces, hay muchos factores, y básicamente, ¿no? Está relacionado con la falta de consumo de ácido fólico. Por eso se han hecho en el Perú intentos de mejoras en las políticas públicas, como lo que logramos con la doctora Massetti, el que se incluya el mayor cantidad de ácido fólico en la harina con que hacen el pan, y lo sacamos como norma, ¿no? Bueno, digo lo sacamos porque presenté muchos escritos, papeles, entrevistas con ellas, hasta que el producto salió a incorporar cantidades adecuadas de ácido fólico, y se propiciaron mesas de trabajo. Ahorita es parte de la rutina dar ácido fólico a las gestantes. Entonces, pero quedaron muchas cosas bajo el tapete para ustedes, futuras generaciones, para tomar esta patología idealmente como una política pública. Les cuento que yo estoy en un grupo de cirujanos americanos para hacer campañas de cirugías de labio leporino, y yo no lo empecé en el Perú, lo empecé en Chile, y solamente estuve 3 años con ellos en Chile. Al tercer año nos recibió el alcalde de Santiago, nos agradeció y presentaron su política pública para los fisurados. Y ellos están muy bien. Un año antes de la pandemia volvimos a ir, están muy bien. Han distribuido los niños fisurados labiales en un determinado, no le dicen departamento, región, creo que le dicen, los palatinos en otro, los problemas maxilofaciales en otro, y el niño, una vez detectado su nacimiento, lo llevan, lo operan y lo regresan a su lugar de origen. Sin embargo, nosotros seguimos igual sin la política pública, tristemente, y recibiendo misiones que vienen, que traen toda la parte económica, y con las ventajas y desventajas de este tipo de ayuda, ¿no? Bueno, eh, les cuento esto para que si alguno de ustedes va a ser salubrista, lo tengan en cuenta para que puedan trabajar por estos niños. Siguiente. Bueno, esta es la parte de la embriología, que sería la explicación por la cual un niño nace solamente fisurado labial o nace fisurado labial y palatino. Regularmente hay mayor
frecuencia en la combinación de fisurado labial y palatino. Y yo no me atrevo a decir porcentajes, porque nosotros somos uno de los países que menos publicamos. Hay honrosas excepciones en esto de los fisurados, como las publicaciones del doctor Rosell, cirujano plástico, y del doctor Navarro, honrosas excepciones, pero hay muchos grupos en el Perú que operamos muchos pacientes y me incluyo ahí y no escribimos, ¿no? Entonces, es un aporte más que les doy a ustedes. Escriban, publiquen y con eso van a ser trascendentes, ¿no? Entonces, no les digo el porcentaje porque no hay un estudio peruano donde diga tanto porcentaje, tanto. No hay, no existe. El que le menciona puede ser de un hospital, ¿no? Pero eso no es en el Perú, ¿no? Es decir, en el Perú, yo tendría que decir en el Perú, coma, en el hospital tal, hay tal, ¿no? Entonces no lo digo porque no hay. Pero sí, mayor cifras hay de fisurados labiales y palatinos. ¿Por qué? Porque está relacionado con la noxa que se presenta en el momento que se fusiona el labio y permanece todavía en el momento que se fusiona también el paladar. ¿Seguimos? Entonces, vamos a hablar acerca de la clasificación. Hay una primera clasificación donde está el fisurado puro y otro que está relacionado, o sea, que aparte de la fisura labial o palatina o labial y palatina, además tienen otras anomalías congénitas. El motivo de ahora son las anomalías aisladas, ¿no? Siguiente. Entonces, si vamos a los fisurados del labio y hablando también de paladar, este es un esquema que lo ha hecho, el autor es Spina, con S nomás Spina, y lo usan, es algo muy comprendido en todas las personas que quieren publicar y hacer una descripción. Por eso lo debemos conocer, este esquema, ¿no? El punto negro central, si vamos del punto negro, bueno, no es tan central, ¿no? El punto negro hacia arriba, tenemos una zona roja, que es lo que simula o representa la parte del labio. La parte ocre, que es la que sigue, simula o grafica, mejor no simula, sino grafica, gracias, grafica la región alveolar. A ver, Arias, dime, ¿cuál es la región alveolar? Arias. Estamos hablando de la región alveolar. ¿Cuál es la región alveolar? Arias. Sí, doctora, sería la región en la que se encuentran los dientes. Así es, la región alveolar es la parte del maxilar superior e inferior, y ahorita hablemos solamente del superior e inferior, donde tiene parte ósea y tiene espacios donde están las raíces dentales. Entonces, un fisurado, este es un concepto muy importante, un fisurado labial siempre va a tener una fisura alveolar, ¿ya? Siempre. Y un fisurado palatino puro va a ser, como su nombre lo dice, solamente palatino. ¿Entienden? El labial va a ser un fisurado labial más fisurado alveolar y además con nariz leporina. ¿Ya? Si es un fisurado labial, tiene nariz leporina, tiene fisura alveolar y tiene su fisura labial. Y si es un fisurado palatino, tiene solamente fisurado el paladar. La nariz está normal, el alveolo está normal. Entonces, si mi misión es incorporar a la sociedad con el menor número de estigmas, yo tengo que tener como criterio no solamente el operar el labio, sino tengo que operar también el alveolo, porque el alveolo está fisurado. ¿Y qué significa, Lisbeth, un alveolo fisurado? ¿Qué idea podría darte el escuchar eso de alveolo fisurado? Lisbeth.
Sí, Lisbeth, doctora. Sí, ¿me escucha? ¿sí? ¿Qué significa Mm, alveolo fisurado? mm, Fisurado es solamente fisurado. Ya. Fisurado, ¿qué es? Es una disrupción del tejido. O sea, no hay tejido allí. No hay, es una disrupción. No hay tejido. En el labio no hay tejido. ¿Qué tejido? Piel, músculo y mucosa. Y en el alveolo no hay tejido. ¿A qué me refiero? Que ¿qué tejido no hay? En la región alveolar, si es una disrupción y no hay tejido, ¿qué cosa es lo que no hay? Cristian, ¿es disrupción de qué tejido? Es ausencia, falta de qué tejido. Así como digo en el labio, tejido que piel, músculo y mucosa. En el alveolo, ¿a qué me refiero? Cristian. Cristian, Doctora, ¿puedo opinar? ¿puedo qué? Opinar, doctora. Soy el alumno García, doctora. No, quisiera escuchar a Cristian y después tú, García, porque quiero saber si Cristian está. Sí, sí, doctora. ¿Sí, Cristian? Sí, bueno, óseo, mucosa. Óseo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces no tengo hueso. Y entonces, y tú dirás, ya, pues no tengo hueso en mi alveolo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿O pasa algo? ¿Te preocuparía no tener una porción que te falte una porción de hueso en tu alveolo, en tu zona alveolar? Ya, listo. ¿Qué te implicaría? ¿Qué te implicaría, Cristian? O sea, me falta un poco de hueso en la región alveolar. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Estás ahí? Sí, sí, doctora. Ya. Cuéntame, ¿qué pasa? Pues no tengo un poco de alveolo ya. ¿Y qué hemos dicho? Alveolo es una parte del maxilar superior e inferior donde va a estar la raíz dentaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué te implicaría? Cuando no hay hueso, cuando no hay hueso en la zona alveolar, implica que vamos a tener una zona radicular, o sea, un germen dentario. Un germen es una bolsita donde está el inicio del diente. Va a haber un germen dentario que va a erupcionar a los 6 años de edad. Pero cuando ese germen erupciona, o sea, rompe la bolsa y sale el diente, debe encontrar hueso, ¿no? Debe encontrar hueso. Y si ustedes ven cómo los dientes asoman, de chiquitos nos acordamos cómo asoman los dientes, pero si no hay hueso, el diente nunca asoma. Y el diente se pierde, se momifica y desaparece. Entonces, a los 6 años siempre vamos a tener un germen dentario. Bueno, me diré, ya, pues no tengo un diente. Total, no se me va a notar porque se van a unir, el hueso se une y ahí no se nota la ausencia. Pero ese espacio del diente que no baja, hace que el maxilar superior tenga menos extensión. Y entonces cuando tiene menos extensión, la mordida se altera. Por la falta de un diente, la mordida se altera, porque yo tendría, ¿cuántos incisivos tenemos arriba? ¿Incisivos superiores, Benjamín? Benjamín, ¿cuántos incisivos superiores tenemos? Benjamín. Doctora, 2 incisivos. Ay, qué lindo, ¿así? Y después de los No, incisivos, ¿qué perdón, viene? doctora, 4.
4, pues 2 incisivos centrales y 2 laterales. ¿Y el diente que viene después del incisivo lateral cuál es? Los dientes también canino, son de doctora. los incisivos. ¿Cuál viene? Después del incisivo canino. lateral viene el canino. Y lo que pasa siempre en los fisurados es que la fisura está siempre a nivel de la raíz del canino. Quiere decir que no vamos a tener canino. ¿Y qué pasa si no tenemos el canino? El canino es el que da el arco de la sonrisa. El arco, si no, se hunde. Es el arco de la sonrisa. Aparte de eso, no va a haber una buena oclusión cuando falta un diente. Ya se altera la oclusión. Y como está la cara en periodo de crecimiento, al no haber un diente, ese espacio lo vamos a tener de menos y va a ponerse toda la carita para atrás, en el espacio del diente. Empieza la complicación más severa de los fisurados que se llama retrusión del tercio medio de la cara. Todo el tercio medio de la cara se pone para atrás. ¿Y cuál es el tercio medio de la cara? A ver, tercios superiores desde el implante del cabello hasta la sutura frontonasal. Tercio medio, sutura frontonasal hasta reborde alveolar superior. De eso, al no haber canino y un espacio, se va tirando para atrás. Y si además hacemos una iatrogenia, los cirujanos, y hacemos una fisura, una queiloplastía, que es la cirugía de la fisura labial, atención, el músculo va a tirar más para atrás a la cara. Y estamos yendo a la complicación más severa, retracción del tercio medio de la cara. Y si además hacemos una cirugía de paladar que se llama palatoplastía, si le hacemos atención, también la cara se va para atrás. Entonces son 3 factores para que haya retorsión de tercio medio de la cara. La falta de la cirugía de la fisura alveolar. 2, cirugía labial a tensión. 3, cirugía palatina a tensión. Con eso estamos creando, y aparte, lo podemos poner como cuarto, aunque ya no es culpa de nosotros los cirujanos, como cuarto es que además el paciente ya nace con un déficit del crecimiento de la cara. Ya nace con un déficit de crecimiento de la cara. Entonces, aunado todo eso, tenemos la complicación más severa que es retusión de tercio medio de la cara. Entonces, nuestro esquema normal de tratamiento de un fisurado que empezaba a 0 años a 18 años ya no puede terminar a los 18, sino que a partir de los 18 tenemos que hacer una cirugía ortognática para hacer el tratamiento de la retusión de tercio medio de la cara. Todo se complica por cosas tan elementales que deben hacerse y de hacerse bien siempre. Entonces, estábamos que ese labio, cuando el labio, siguiendo el esquema, la parte roja es el labio, la parte ocre la fisura alveolar, y lo que sigue en blanco es el paladar hasta la parte roja, que es la úvula, ¿no? Entonces, la clasificación anatómica del paladar es en paladar duro y paladar blando. ¿Y cuál es mi reparo anatómico para saber dónde empieza el paladar blando? A nivel de la segunda molar. O sea, desde el inicio, de la mucosa palatina hasta a la altura de la segunda molar, es paladar duro. Y de la segunda molar hacia úvula es paladar blando. Sin embargo, la clasificación embriológica es otra, se divide en paladar primario y paladar secundario. El paladar primario es todo lo que está en amarillo claro, todo es el paladar primario, y el paladar secundario es la parte del paladar blanco. Esa es la clasificación embriológica. Entonces, cuando nosotros tenemos un fisurado labial bilateral, como es este esquema, si ven el puntito negro, se va una B lleno hacia arriba.
esa villa negra, gracias, divide al labio, ¿no? Y esa villa también divide al alveolo. Habíamos hablado de la fisura alveolar en un paciente fisurado labial unilateral. Va a estar fisurado un lado de la zona donde sale el canino, o sea, derecha e izquierda. Y en el fisurado bilateral están fisuradas las dos zonas alveolares, derecha e izquierda, por donde nace el canino. Entonces, si tenemos un fisurado labial bilateral, quiere decir que yo tengo una fisura a nivel del canino derecho, a nivel del canino izquierdo, y tengo una porción de hueso que va a albergar a los 4 incisivos. Esa porción ósea que alberga los 4 incisivos en un fisurado labial bilateral se llama premaxila. Y la porción del labio en un paciente fisurado labial bilateral, por lo tanto tiene dos fisuras a los lados, esa porción del labio central que tapa, que está encima de los incisivos, toma el nombre de prolabio. Entonces tenemos prolabio, premaxila en un paciente fisurado bilateral. Siguiente. Una clasificación muy elemental, el fisurado labial menos complejo, es el fisurado labial cicatricial, en el cual tiene piel, el músculo está separado y tiene la mucosa normal. Piel normal, mucosa normal, músculo separado. El unilateral incompleto, o sea, de menos a más, tiene el rojo del labio totalmente fisurado y parte del blanco del labio fisurado. ¿Cuál es el blanco del labio? La zona del labio que va desde surco nasogeniano derecho a surco nasogeniano izquierdo en los lados y arriba la implantación del cartílago alar hasta el rojo del labio. Todo eso es el blanco del labio. Es un fisurado unilateral incompleto, tiene fisurado todo el rojo y parte del blanco. Un fisurado unilateral completo tiene fisurado todo el rojo, todo el blanco y el piso de la fosa nasal. Piso de la fosa nasal. Y el bilateral tiene rojo, blanco, piso en los dos lados. Sin embargo, el fisurado labial puede ser labial incompleto, los dos lados incompletos, o completo un lado, completo el otro. Siguiente. Este niñito tiene una fisura labial cicatricial. Siguiente. Siguiente. Y acá está el niñito con su esquema para que vean que tiene una fisura labial completa derecha, así se dice, completa derecha. Y ven la fisura alveolar, ¿no? ¿Puedes señalar ahí la fisura alveolar? Ahí está, miren. Díganme ustedes, ¿ese es el espacio que debe ocupar un canino? Mariela, esa separación que según la teoría que le estoy dando, la fisura alveolar es la separación del hueso que ocupa la raíz del canino. Así es, doctora. Buen día. Hola, ¿tú crees, Mariela, que ese es el espacio para que salga un diente? No, doctora, tal vez involucra más piezas dentarias, pero como usted mencionó, por teoría sería el canino, ¿no, doctora? Pero sí se ve Claro. amplio. Pero, ¿qué pasa? La mamá, si tienes un niño fisurado, la mamá acaso le va a bajar la boquita para que entre el biberón, no. Por el espacio que tiene, por ahí le introduce el chupón. Le va abriendo, abriendo, abriendo. Por lo tanto, le va abriendo la fisura alveolar, por lo tanto, le va abriendo la fisura labial y por lo tanto, le va abriendo la fisura palatina. ¿Se dan cuenta? Y ese es un mecanismo por el cual este niño, si se opera así, va camino a la retrusión del tercio medio de la cara. E inclusive hay hospitales donde todavía dicen, sí, acá usted, señora, busque la tetina de nuco. Y alrededor del hospital yo he visto porque fui por una vacuna, al frente vi, se vende tetina de nuco. Figúrense.
La tetina de NUC es un chupón de mamadera anchísimo. Unos tienen una especie de aleta de plástico también para que le tape la parte fisurada. Con eso la mamá lo ponen en micro, tal. Le dan como biberón normal y la tetina es tan ancha que cierra ficticiamente el paladar. Y la otra especie de aleta libre le cubre el ladito y entonces la mamá feliz es como si su niño no tuviese nada y le dan normalmente, entre comillas, la leche y eso es lo que al momento de succionar abre y separa el paladar. Entonces les hablé que para el tratamiento del fisurado debe haber un equipo interdisciplinario. ¿Y por qué no multidisciplinario? Multidisciplinario, por ejemplo, el tratamiento de un diabético. Yo endocrinóloga digo, va a tomar tal, metformina, no sé cuántito. Cuídense, señora, sus ojos que puede tener tal cosa. Vaya a un oftalmólogo. Cuídense, señora, cómo cortarse las uñas de los pies. Vaya a un podólogo. Cuídense de su función renal. Vaya a un nefrólogo. Entonces ella dice, ya me voy, pum, nefrólogo, tal y tal. Y todos van a actuar igual. En cambio, en el equipo interdisciplinario tienen que seguir un esquema de tratamiento. Les dije que habían varios esquemas de tratamiento. Entonces, los miembros del equipo tienen que tener como bien claro, cuál es la dinámica y el protocolo de tratamiento que sigue este equipo para engranarse y todos hablar el mismo idioma. Entonces, si la mamá a mí me pregunta algo de terapia del lenguaje, yo soy cirujano, pero les puedo hablar mucho de terapia del lenguaje, pero no lo voy a hacer porque no soy terapista. Y mi terapista ha entrado a muchas de mis cirugías para ver qué puede hacer y qué no puede hacer y le puede hablar cómo hago la cirugía. Y todos hablamos el mismo idioma, todos hablamos el mismo idioma. Y la atención es también diferente. Por ejemplo, un niñito fisurado nace, digamos, en un hospital, en ese hospital ya depende cómo se hayan arreglado los medios, cómo estén las habilidades y tal, lo puede hacer el plástico, cabeza y cuello, el pediatra, o a veces no hay nadie y tienen que esperar que lleguen de Lima. El cirujano lo ve y le da, al menos en nuestro equipo, yo lo veo y le doy la primera cita en la primera semana de vida. Y en la primera semana de vida yo invito, venga usted con el papá, si va a estar con la suegra, con su mamá, o con su cuñada o su hermana, venga. O va a tener su nana, venga. Y ellos entran al consultorio y se quedan ahí sentaditos y todo el equipo entra y sale, entra y sale. El líder siempre es el cirujano, el pediatra, el cirujano pediatra, el cirujano cabeza, el cirujano plástico. Él es el líder. Y ahí viene la ortodoncista, la terapista de lenguaje, la psicóloga, el otorrino, la enfermera, y todas estas personas conforman el equipo interdisciplinario. Y en ese momento preguntan todo, para esto el pacientito después pasa por un set de fotos, se le hace modelo dental, todo el estudio, sabe que tiene que durar más o menos 3 horas la evaluación. Y ahí se van y mandamos toda la información vía web y su plan de tratamiento. Ellos ven, este es nuestro equipo, esta es nuestra propuesta, sigan preguntando, sigan viendo qué mejor y así eligen sus equipos. Ahora estamos en otro tiempo, los diagnósticos vienen desde la ecografía y ya podemos tener gestantes que están en espera de un pacientito fisurado con la ventaja de tener adiestramiento previo y sobre todo psicológico, ¿no? Entonces, estos niñitos necesitan el tratamiento que se llama el nasal alveolar molding, que es un aparato que hace la ortodoncista. Bueno, yo digo porque mi equipo es mujer, ¿no? ¿En qué consiste eso? En tomar un modelo dental. ¿Qué es un modelo dental? Agarran un tazón de goma, esos flexibles, le colocan alginato y le colocan agua. Hacen como una masilla, lo ponen en una cubeta y se le introducen en la zona del paladar y sale de ahí. Una vez cuando empieza a endurecer, lo sacan,
y hacen una imagen en espejo, lo voltean, hacen una imagen en espejo con yeso París, que es lo mejor, y lo pulen, y con eso tienen un modelo de cómo está su arcada superior. Y ahí miramos y decimos, ¿no? Ya en una reunión ya decimos, mira, ¿cuánto mide la fisura alveolar? Imposible. Hay que afrontarla. Hay que afrontarla y hay que juntarla. Entonces la ortodoncista que hace, elabora una especie de prótesis, pero se llama nasal alveolar molding, es un modelo nasal y alveolar en el cual le ponen una especie de tornillos en la cual aproximan los segmentos poco a poco. O sea, lo necesario, porque si aproximan y sostienen eso por mucho tiempo, va a ocurrir que no crece el maxilar superior. Ellos lo cambian aproximadamente cada semana, porque cada semana hay un crecimiento del maxilar. Entonces, cada semana cambian, y el promedio que tienen ellos para unir los segmentos y que yo puedo operarlo es de 6 meses. Entonces, el fisurado labial bilateral que tiene premaxila y que tiene prolabio, y que evidentemente la premaxila no la va a tener alineada necesariamente, demora 6 meses en alinear todo premaxila con ambos segmentos maxilares, y por eso el fisurado labial bilateral se opera a los 6 meses. Sin embargo, este pacientito con el nasal alveolar molding, que es un unilateral, va a demorar en aproximar los segmentos 3 meses. El fisurado labial unilateral se opera a los 3 meses de queiloplastía y el bilateral a los 6 meses de queiloplastía. Y se observan, y le había dicho, todo fisurado labial tiene fisura alveolar, como lo están comprobando, y tiene nariz leporina. Y hay una característica de la nariz leporina unilateral y otra característica de la nariz leporina bilateral. Esta es la nariz leporina unilateral. Tiene la columnela desviada al lado sano, ahí está la columnela desviada al lado sano. Al estar la columnela desviada, también tiene el tabique desviado hacia el lado sano. Tiene una implantación baja del cartílago alar. El cartílago alar del lado comprometido, pone el lado comprometido, el cartílago alar está bien bajo con respecto a la altura del otro cartílago alar. Hay hipoplasia del ala nasal, y al haber hipoplasia del ala nasal no hay punta, o sea, no hay cartílago para formar la punta. Entonces, la primera cirugía de la nariz es hacer el piso de la fosa. Solamente en esta cirugía hacemos la queiloplastía y hacemos piso de la fosa nasal. Piso de la fosa nasal y queiloplastía cuando los segmentos están aproximados con espacio entre segmento y segmento de un diente. Ahí operamos. En un unilateral se demoran 3 meses y en un bilateral 6 meses. ¿Seguimos? Aquí es una niñita igual, de una campaña, igual, fisurado, labio alveolar palatina completa izquierda. Y ven la nariz leporina, la fisura alveolar y la fisura labial, ¿no? Seguimos. Igual unilateral, y la señora lo tiene bilateral. Y en el bilateral igual tiene los dos segmentos, los dos zonas alveolares separadas, y tiene la nariz leporina bilateral. ¿Cuál es la característica de la nariz leporina bilateral? Tiene una columnela corta. Todas las columnelas miden 2 milímetros solamente. Tiene tabique central. El tabique no está desviado, tiene tabique central. Tiene implantación baja de ambos cartílagos alares. Tiene hipoplasia del cartílago alar y ausencia de domus o punta. ¿Seguimos? Este es un bebito, un niñito con fisura labial bilateral incompleta. ¿Seguimos? Y aquí está lo que les había dicho, ¿no? El prolabio, la premaxila, ven el huesito, ¿no? El huesito, y está además rotada la premaxila. Imposible hacer una cirugía que no me vaya a causar la retrusión de tercio medio de la cara.
Seguimos. Ahí está otro niñito fisurado. Ahí está la premaxila, que es el huesito que va a albergar los 4 incisivos, arriba. Ahí la izquierda, no, ese es fosa nasal. Eso es labio, en el centro. Pon tu cursor en el centro. Arriba. Ahí, ese es la premaxila. Eso va a albergar, ese huesito alberga 4 incisivos. Y arriba de la premaxila, arriba, eso se llama prolabio premaxila. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ahí está un fisurado labial bilateral completo izquierdo, incompleto derecho, con su fisura palatina. ¿Seguimos? Y como les dije, el fisurado palatino es palatino puro. Verán ahí que no tiene fisura alveolar, su diente está completo, no tiene fisura labial y no tiene nariz de porino. Solo tiene fisura palatina. ¿Seguimos? Y este es un grupo 4, o sea, pacientitos con otras malformaciones congénitas. El niñito tiene un síndrome de Golden Heart, que consiste en implantación baja del cartílago alar, apéndices preauriculares, macrostomía, miren la boquita más grande, y colobomas oculares. ¿Seguimos? Entonces seguimos, me imagino que deben saber la anatomía normal, ahí la tienen para que la recuerden. Siguiente. Y hacer un poco hincapié a la anatomía normal del paladar, que viene a ser el lado izquierdo, donde todos los músculos están horizontalizados. La anatomía del paladar fisurado es como tenemos al otro lado, donde toda la inserción de los músculos están hacia arriba. ¿Y por qué van hacia arriba? Porque como hay fisura, que significa espacio, el hueso está separado. Entonces no se puede estar insertando los músculos horizontales, tienen que ir buscando el hueso para insertarlo y todos están oblicuos hacia arriba. Nuestra misión es horizontalizar estos músculos para llevarlos a la línea media, y uno de los obstáculos es si tenemos muy separada la fisura, vamos a hacer una cirugía a tensión, y cuando hacemos así, usted mira, pues ya, pues una tensión, ya lo cerramos, doctora, claro, lo cierran, pero al hacerlo con tensión, todo el paladar blando se hace corto, se eleva. Creamos nosotros un paladar corto. Un paladar corto y bueno, pues ya un paladar corto. No, pero no es así. El paladar corto, porque nosotros hablamos bien. Porque tenemos una úvula que cuando hacemos sonidos guturales, la úvula vibra hacia la pared faríngea y tenemos un espacio de aire adecuado. Cuando el paladar sube y se vuelve corto, ese espacio de aire es más grande, por eso nasalizamos, y la úvula no cuelga y no va a vibrar nunca para atrás, no va a tocar nunca la pared faríngea. Entonces, por eso necesitamos, primero, que el ortodoncista haya afrontado, haya podido cerrar lo que más pueda de la fisura palatina, si es que tiene la opción de tener esa fisura alveolar tan separada, lo va a poder hacer. Y lo otro es, el otro tip para que esto ocurra es desinsertar la salida de la arteria palatina posterior. La arteria palatina posterior, que sale a nivel de la segunda molar, sale como un sifón, pero adherido al huesito. Ese sifón que viene a ser así, hay que despegarla del huesito, y cuando uno la despega es como desatar una cuerda y el paladar se cae y se cierra con gran facilidad. Entonces, eso es lo que necesitamos para tener un paladar normal. Entonces, hay evaluación de calidad del paladar una vez que el cirujano termina de operar. No solamente, mire que está cerradito, no. Cuando el paladar es terminado la cirugía y se le saca todas las gasas y tal, la úvula debe estar reposando en la faringe. Si la úvula queda parada, para arriba, estirada o muy alta, ya ese niñito no va a hablar bien nunca, se va a tener que hacer una segunda cirugía. O sea, no es que es un segundo tiempo, porque hay tratamientos de segundo tiempo del paladar. Hay algunas tendencias donde se cierra primero el paladar duro y después el blando.
se cierra en 2 tiempos. Esto no es un cerrar a 2 tiempos, sino que queda mal, que así hizo la iatrogenia, y hay que arreglar eso haciendo otra cirugía que no está en el plan, que se llama faringoplastía, que consiste en rotar colgajos para que la úvula se mantenga para atrás. Siguiente. Sin embargo, mis cirugías básicas son la queiloplastía, que es la cirugía del labio, la cirugía la alveolar, que es la alveoloplastía. Primero, la queiloplastía a los 3 meses o 6 meses. Segundo, la palatoplastía o uranoestafilorrafia al año de edad, siempre al año de edad. A los 6 años la fisura alveolar. A los 18 años la nariz leporina y ahí acaba todo. Sin embargo, si tenemos la complicación más severa, que es la retracción del tercio medio de la cara, tenemos que hacer una cirugía ortognática que se llama cirugía de Lefort 1, para poner la mordida adecuada por retracción. Lefort 1 es la cirugía para retracción del tercio medio de la cara. Y eso lo hacemos a partir de los 18 años. Digo a partir porque tenemos que esperar el desarrollo total de la cara. Y después, para toda cirugía ortognática, primero es la ortodoncia, después la cirugía y después la ortodoncia. Y esa ortodoncia ya en una persona de 18 años demora por lo menos 1 año, ya nos llegamos hasta los 19 años. La ortodoncia bien hecha, la cirugía y después ortodoncia. Entonces más o menos 19, 20, 21 años recién estaríamos dando de alta al paciente fisurado complicado con eso, en vez de terminar a los 18 con la cirugía de la nariz leporina. Entonces, decirles con esta lámina es que a cualquier edad que encontremos, siempre nuestro esquema es primero el labio, después el paladar, después el alveolo, después la nariz y ahí terminaría. Lo que sí es cierto que a mayor edad de la paciente, mayor desarrollo normal de la cara, pero esto no justifica que la cirugía sea en edad tardía, pues, ¿no? Siguiente. Ahí está todo el protocolo de la que le he comentado, de la evaluación psicológica. El pediatra tiene que estar siempre previo a nuestras cirugías para que esté con control del niño sano, con las vacunas. Ese es el rol del pediatra. Control del niño sano, vacunas, peso talla, ¿no? El otorrino, ¿cuál es el rol del otorrino? Es evitar la sordera, porque estos niños tienden a la facilidad de ser sorditos. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio la tienen con un conducto horizontal. La trompa es horizontal, conectada a la zona del paladar donde se ingieren los alimentos. Y fácilmente esto infecta la zona del tímpano y hace otitis media esa repetición, y las otitis media esa repetición ocasionan la sordera. Entonces, el otorrino entra con nosotros en la cirugía, en la primera cirugía de la queiloplastía, con su microscopio electrónico y mira si es que la membrana del tímpano está opaca, y si está opaca coloca un tubo de ventilación. Si lo ve con paciente anestesiado, ve que todo está bien, vuelve a entrar el otorrino con nosotros a la cirugía del paladar y de manera preventiva coloca los tubos de ventilación. Y la otra actividad que hace dentro del equipo el otorrino es en el momento que se hace la nariz leporina de un paciente fisurado unilateral, él hace la septoplastía, que es lo del otorrino. O sea, septoplastía es alinear el septum nasal. Y al alinear el septum nasal lo que hacen ellos es retirar la parte que está congiva, la parte alterada, y esa parte de cartílago que él retira, bueno, digo él porque es un varón de mi equipo, que él retira sirve para que yo cree el alargamiento de la columnela si necesito, o que haga el domus o punta, que es acá con un hexágono de cartílago, y si es necesario, en muy escasos casos, pero si es necesario, prolongarle el cartílago alar. Regularmente no se prolonga el cartílago alar, sino que mi cartílago sirve para dar más fortaleza a la columnela, poniendo como una estaca ahí, y hacer la punta
o domus nasal. Ese es el rol del otorrino, hablamos del rol del pediatra, el rol del ortodoncista, aparte de hacer el nasal alveolar molding, ella ve el crecimiento del maxilar durante todas sus etapas de crecimiento y ve que la mordida esté adecuada para que nuestras cirugías estén bien y no se llegue a la retusión de tercio medio de la cara, ¿no? La psicóloga es importante porque en todos los cambios del niño, primero a la familia, después cuando el niño va al colegio, después cuando empieza la adolescencia, cuando termina, cuando empieza la universidad y ahí los deja, muchas veces necesitan el apoyo para no atropellar las palabras y el hablar con mayor lentitud le da más claridad a su habla, ¿no? Lo que sí se sabe es que un paciente que se opera exactamente al año de edad puede tener con una buena terapista de lenguaje un 100% de éxito de una conversación normal y cuanto más te apartas del año de edad, es decir, 2 años, 3 años, menos recuperan la forma normal de hablar, ¿no? Por eso es importantísimo eso, porque nuestra misión es incorporar a la sociedad con el menor número de estigmas. La terapista de lenguaje es una especialidad muy importante, no solamente porque le va a enseñar a hablar, sino desde bebitos, ellas están en el equipo vigilantes de que ese bebé nunca puede dormir boca abajo. Nunca, porque si no cuando se opera se va a tirar contra y si no se estropea la cirugía. Le corrige los malos hábitos, no debe tener nunca ese niño chupón, ni introducirse el dedo a la boca. O sea, esos malos hábitos, ella los prevé y enseña también a la mamá para que haga los ejercicios que ella indica de terapia de lenguaje todos los días en la casa del niño, ¿no? Para que lo haga la mamá. Aparte de sus terapias que hace ella de manera arreglada, ¿no? Lo otro, primero, cuando es labio, también interviene la terapista para que movilice el labio y con respecto al paladar, para que lo movilice, evidentemente, para que hable perfectamente bien, ¿no? Ya sabe que cirugía perfecta, terapia de lenguaje perfecta. Y si algo falla, es cuestión de la madre. Entonces a la madre siempre se le dice, mire, somos un equipo, mi cirugía está perfecta por esto, por esto, por esto. Se le hace una nasoendoscopía y dice, mire cómo vibra el paladar. Mire cómo los músculos por atrás se ven que están todos juntos. La terapista va a trabajar y si usted no se alinea a nosotros, no va a haber un éxito. Y es así, la mamá tiene que seguir los ejercicios que hace la terapista en casa también. Entonces todo termina a los 18 años con la cirugía nasal siguiente. Y está el injerto alveolar a los 6 años siguiente. Está a los 18 años la rinoplastía y ahí si hay reducción de tercio medio de la cara, cirugía ortognática o distracción osteogénica. A ver, la cirugía ortognática es darle armonía a la proporción de los huesos de la cara. ¿Cómo? Fracturando y avanzando o retruyendo la mordida avanzando o retruyendo la zona alveolar para que la mordida sea normal. Pero sin embargo, cuando uno fractura, tiene que tener contacto óseo para que salga el callo. Entonces, cuando el avance que se necesita hacer es muy grande, yo fracturo y quiero avanzarlo para que haga una buena mordida y no hay contacto en el hueso, ya no puedo hacer una cirugía ortognática con mini placas y tornillos. Tengo que hacer una distracción osteogénica, es decir, fracturar todo y poner un aparato y avanzarlo medio milímetro en la mañana, medio milímetro en la tarde, todos los días. Después pasamos por una etapa de que se queda inmovilizado el aparato para que se forme callo y después volvemos a retirar lo que se llama el distractor externo, ¿no? Porque es una distracción osteogénica, aumentar el maxilar. Retiramos después que ya logramos el callo óseo, retiramos el distractor osteogénico. Hay muchas personas adultas mayores que ya
no quieren hacerse este tipo de cirugía y entonces no les queda más que la rehabilitación protésica, ¿no? Y ahí ya después de este tipo de cirugía ortognática o rehabilitación protésica, que francamente yo no he visto a nadie que se haga rehabilitación protésica, todos esperan hacerse su cirugía ortognática o distracción osteogénica. Después de estas posibilidades ya viene el alta de todas las especialidades. Mire que es un tratamiento de buen tiempo, ¿no? Seguimos. Seguimos, lo pasamos rápido porque ya lo conversamos. Seguimos. Sigue. Está la regla de los 10. El niño se debe operar más de 10 semanas de vida, más de 10 de hemoglobina, más de 10 libras de peso, más de 10.000 leucocitos. Eso es la regla de los 10 para la fisura labial unilateral. Siguiente. Técnicas para la queiloplastía. La más elemental es la técnica de rotación avance de Millar, que es la que está abajo, que consiste en tomar referencias anatómicas del lado normal para traspolarlos al lado fisurado y hacer unos colgajos en el blanco del labio, rotarlos y avanzarlos hacia la línea media. Siguiente. Siguiente. Eso ya lo vimos. Siguiente. Siguiente. Siguiente, que es la Keilo. Seguimos. Uranoestafilograxo, fisura palatina o palatoplastía. Seguimos, ya lo hablamos. Está la cirugía del paladar, donde hacemos una incisión perifisuraria y una incisión perialveolar. Levantamos colgajos y lo cerramos sin tensión. Ahí lo ven, sin tensión. Seguimos. La fisura alveolar. Seguimos. Esta es la fisura alveolar. Cabalgado todavía el segmento. Siguiente. Para la fisura alveolar le tomamos una radiografía oclusal, que es una plaquita que se pone en paladar, lo tienen los odontólogos de ese equipo. Se evidencia la fisura alveolar y dónde se va a hacer el injerto. Siguiente. El injerto se hace de cresta alveolar, esa es la caderita del niñito a los 6 años. Se levanta una tapa ósea y se llega al hueso esponjoso. Se retira el hueso esponjoso, aproximadamente 2.5 centímetros cúbicos de hueso esponjoso, y lo colocamos en la fisura alveolar previa rotación de colgajos alveolares. Siguiente, rotación de colgajos de la mucosa alveolar. Esta es una jovencita de 19 años que tiene lo que les he hablado tanto de la reclusión de tercio medio de la cara, donde se le hizo la cirugía, a quien se le hizo la cirugía ortognática. Siguiente. Está en el postoperatorio de la cirugía ortognática y realmente es una maravilla el resultado inmediato que tiene. Esa chiquita está trabajando en el ascensor de los médicos del Rebagliati. De repente la ven un momento que vayan por allá. Siguiente. Este es un paciente que tenía tanta separación, miren las fotos orales e interorales, tanta separación de la mordida, es una mordida abierta lateral derecha, que ya no podía hacerse una cirugía ortognática, sino se tuvo que hacer una distracción osteogénica. Siguiente. Se hace para la distracción osteogénica o para la cirugía ortognática, lo primero que se hace es ortodoncia. Siguiente. Se prepara el paciente, se hace exámenes auxiliares como son las cefalometrías, ahí se evidencia la retrusión, es el pre a la izquierda, el post a la derecha, miren la mordida. Siguiente. Es una cefalometría. Y es la colocación del distractor osteogénico, que es un material de titanio. Yo me fui fuera del país a capacitarme para distracción osteogénica, entusiasmada con el
con el CIS famoso. Mi trámite para mi primer distractor osteogénico demoró 2 años, 10 meses. La paciente se casó, ya no quiso nada. Y entonces mi solución fue convocar a otro equipo extranjero para que nos ayude, porque habían pacientes de tras pacientes y tras pacientes, y ellos nos traían donaciones para que pudiésemos incorporar a la sociedad con el menor número de destinos. Este chico es un economista que trabajaba en el INEI como programador porque no hablaba con nadie, estaba ahí en un huequito. Y miren cómo cambió su cara ahora. Siguiente, está con el distractor osteogénico, está su preoperatorio y su postoperatorio. Él nos ayuda en todas las campañas a decir su experiencia, cómo vivir con ese distractor de titanio que evidentemente pesa y que tiene que manejarlo y tenerlo por semanas, ¿no? Siguiente. Eso es todo lo que les quería decir de los fisurados. Chicos, si tienen alguna pregunta mientras que la delegada pone la segunda clase. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes poner la segunda clase? ¿Sí? Sí, doctora, un momentito. Bueno, si no hay ninguna pregunta, estamos con alteraciones del desarrollo maxilofacial. A ver, la siguiente, por favor. La cara tiene un punto, solamente tiene un punto de crecimiento. A ver, el punto de crecimiento para la parte maxilar está en el cuello del cóndilo. Entonces, además, la cara es un conglomerado armónico de huesos, los cuales deben ser, al ser armónicos, deben tener ¿cómo les digo? Un tamaño regular para que puedan tener los 3/3 de la cara o la mitad derecha y la mitad izquierda de manera armónica, no perfectamente dividida, porque no todos tenemos la cara, si ustedes se miran al espejo, verán muchas veces la mitad derecha es más grande que la mitad izquierda, el tercio superior no es igual que el inferior, sin embargo no todos los que tienen esa disarmonía leve se tienen que operar, ¿no? No todos se tienen que operar. Sin embargo, hay alternativas para que se pudieran operar, y solamente se operan pues por 2 motivos las personas con disarmonía facial. Se operan los jóvenes por estética, y regularmente eso ocurre cuando salen del colegio y se van a la universidad, son la mayor cantidad de pacientes, y los mayores se operan cuando tienen problema en la articulación temporomandibular. Entonces, nosotros, para hacer una evaluación de un paciente que acude a la consulta por su alteración del desarrollo maxilofacial, debemos en principio mirar al paciente a el mismo nivel, a la misma altura, y no echarlo en una camilla porque se pierde toda la proporción. Deberíamos tener nosotros un sillón que se pueda subir y bajar para que nos pongamos frente al paciente a nivel visual igual, para ver la armonía de los 3/3 y de las 2 mitades, ¿no? Y la otra parte que debemos evaluar cuando tenemos una consulta de este tipo es evaluar la articulación temporomandibular, tocándola en movimiento y en reposo.
Es decir, nos ponemos detrás del paciente, a nivel del trago, por delante del trago, por delante del tercio superior del trago, vamos a encontrar una depresión y esa va a ser la zona de la articulación temporomandibular. Lo tocamos ahí, presionando sin exceso y diciéndole que abre y cierre la boca. Con eso deberá haber una salida y entrada de la articulación temporomandibular sin ningún tipo de ruido, que le llamamos nosotros chasquido, ni de apertura ni de cierre, ¿no? Y también no debe ser dolorosa, y la apertura normal debe ser de aproximadamente entre 4 y 4 centímetros y medio, que los que somos especialistas en eso tenemos nuestro compás que se llama compás de fino quieto, que nos mide la apertura, y el que no es especialista y si queremos saber si tiene una apertura normal, el paciente le decimos, señor, coloque su dedo índice y dedo medio de manera vertical, los dos juntos, y abra la boca y que entren estos dos dientes con la apertura de su boca normal y sin dolor. Entonces, y como les dije en la clase anterior que la boca y los dientes también son de los médicos, una parte importante de nuestra evaluación clínica es observar la mordida. Observar la mordida. Entonces, aquí en este primer slide lo que estamos viendo son los movimientos que tiene nuestra articulación temporomandibular. ¿La tienes en pantalla completa? Y ahora sí ya la puse en pantalla completa. Ya. Tenemos que evaluar la apertura y cierre. Dime. Ya. Medio minutito, chicos. Entonces nosotros tenemos apertura y cierre es lo normal. Ahí tenemos un movimiento lateral, un movimiento de protrusión, de retrusión y un vis a vis. Vis a vis es cuando las carillas articulares de los dientes superiores chocan con los dientes inferiores. Sin embargo, nuestra oclusión normal es así, a una manera muy sencilla de hablarlo, cuando 2 milímetros de los incisivos superiores cubren los incisivos inferiores. Esa es mi oclusión normal cuando lo veo frente a frente. Y yo, como sé que los dientes también son de los médicos, la evaluación que tengo que hacer es la siguiente. La siguiente, por favor. Ya, miren, la segunda molar superior debe coincidir, encajar, engranar, hasta articular con la segunda, perdón, con la primera molar superior debe encajar, engranar con la primera molar inferior. Cuando nosotros vemos eso, quiere decir que la oclusión es normal. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos al paciente a nuestro nivel y le colocamos un bajalengua. El paciente va a abrir la boca y queriendo mostrar la garganta. Nosotros no vamos a la garganta, no somos otorrinos. Decimos, a la boca vamos a poner este bajalengua y el bajalengua lo ponemos en el carrillo. ¿Saben cuál es carrillo, no? ¿Saben cuál es el carrillo? ¿Quién me dice cuál es el carrillo? Jocelyn, ¿dónde está el carrillo? ¿Cuál es el carrillo? Jocelyn. Jocelyn, ¿cuál es el carrillo? ¿No está Jocelyn? ¿Ah? Jocelyn, Sí, ¿cuál es el carrillo? vale, yo soy mismo sé. Ah, no sabes. Ya, el carrillo, ¿sabes cuál es? A ver.
las carillas externas de tus muelas contactan con la mucosa, ¿verdad? ¿No es cierto? Contacta con una mucosa, no, contactan por adentro con la lengua y por afuera con una mucosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Esa zona es carrillo, la mucosa, ese es el carrillo. O sea, es la parte interna de la mejilla. Entonces introduces el bajalengua distendiendo el carrillo, ¿no? Jalando el carrillo un poquito, le dices, gira un poquito la cabecita. Y ahí vas a ver cómo está la primera molar superior con respecto de la primera molar inferior y deben encajar o engranar. Eso se llama oclusión normal o normooclusión o mordida clase 1 o mordida angle 1. Esos son los nombres que tiene. Siguiente. Entonces, cuando esa es la clase 1, ahí la ven, la clase 1, y entonces cuando mi primera molar inferior está por detrás de mi primera molar superior, se llama clase 2, o angle 2, o maloclusión tipo 2. Evidentemente, al tener la molar hacia atrás, va a jalar todo y el mentón va a estar hacia atrás. Esa es la característica de la clase 2. Y la clase 3 es cuando la primera molar inferior está por delante de la primera molar superior y evidentemente todo el maxilar va a estar hacia adelante. Y tenemos que ver algo muy importante. Puedes tú ver un maxilar hacia adelante y decir, tiene prognatismo, pero si nosotros revisamos y la primera molar está alineada con la primera molar superior está alineada con la primera molar inferior, no es un prognatismo, es un mentonismo, porque mi oclusión está bien, pero tiene esa apariencia maxilar más grande, es un mentonismo. Y ahí es una cirugía más fácil, es solamente fracturar el mentón, reducirlo. Y el otro es otro tipo de cirugía ya porque viene con toda la mordida, ¿no? Siguiente. Ahí tienes la clase 1, la 2 y la 3. Siguiente. Entonces, ¿qué es una normooclusión? ¿Cuáles son las diferencias entre normooclusión y maloclusión? En la normooclusión, la arcada dentaria superior contiene, engrana, se alinea con la inferior. Y en la maloclusión hay una mordida abierta o mordida invertida. Mordida abierta es cuando no contactan. Mordida invertida es, en vez de que el maxilar superior esté sobre el maxilar inferior, invertido significa al revés, que el maxilar inferior esté sobre el superior, por ejemplo. La normooclusión tiene un contacto íntimo entre las piezas dentarias y la maloclusión no, hay diastemas o apiñamiento. ¿Qué es diastemas? Son espacios generalmente que están entre el incisivo central y el incisivo central. Incisivo central derecho, incisivo central izquierdo. Hay espacios, ese es una diastema. Y apiñamiento es cuando los dientes están cabalgados, ¿no? La línea media dental y la línea media dentaria y esqueletal están conservadas. ¿Cuál es la línea media esqueletal del maxilar inferior? Es lo que le llaman la barbilla, el puntito medio de la barbilla que tenemos aquí. Aquí hay un puntito medio, ¿verdad? Este puntito medio que en partes blandas es barbilla. Si trazamos una línea imaginaria, debe coincidir con el espacio entre el incisivo central derecho y el incisivo central izquierdo. Eso es una mordida normal, una normoclusión. Y en una maloclusión hay un desvío de la línea media dentaria, ¿no? O esqueletal, para acá, para la derecha, para la izquierda. La normoclusión tiene una cantidad de dientes normales, que son 32 piezas permanentes, y en la maloclusión hay agenesias, o sea, no hay algún diente, porque se pueden hacer sin algún diente, y es una alteración que tiene el fisurado también. Muchos nacen sin el diente incisivo lateral. O en cualquier caso, no solamente agenesia, sino dientes supernumerarios, ¿no? 2 premolares, 2 molares, y así. En la normoclusión hay una simetría facial, evidentemente, y en la maloclusión una asimetría,
En la norma oclusión hay una arcada ovoide y en la maloclusión la arcada de reborde alveolar puede ser pues triangular, estrecha o un paladar profundo, que es un paladar alto, ¿no? Siguiente. Entonces, como les dije, y yo les recomiendo ahorita a ustedes que van a empezar un internado, debieran estar al tanto y haciéndolo como un ejercicio, elaborando sus guías de práctica clínica, no elaborando, sino buscando y separando las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son protocolos que se usan para la evaluación de una determinada patología. Por ejemplo, cójanse las más importantes que van a ver siempre, diabético van a ver, empiecen buscando en MINSA, guía de práctica clínica de diabetes, por ejemplo. Y ahí van a tener todos los datos que no se les debe pasar. Entonces nosotros como especialistas tenemos una historia clínica referida a toda la parte que va a requerir cirugía ortognática y que vamos a tener nosotros las aperturas orales, cómo está la articulación temporomandibular, si hay dolor, si hay lateralidad, si hay contracción, todos nuestros detalles de especialistas. Para ustedes solamente les digo que es una historia clínica completa de la patología, ¿no? Que está ligada a la guía de práctica clínica. Lo otro que el paciente, una vez que examinamos, lo que tenemos que pedir que lo haga un odontólogo es un modelo dental. ¿Qué es un modelo dental? Así como les expliqué del nasal alveolar molding, hay odontólogos que han hecho su especialidad, han diplomado estos son los odontólogos generales que hacen los modelos dentales, ¿no? O sea, como les hablé. Y lo otro, a ver, aquí tengo un modelo dental de un paciente con problema de ATM. Así son los modelos dentales. Este es el yeso París. Y con esto hago mi oclusión. Este chico tiene una oclusión tipo 2. A ver si lo ven ahí. Está. Esa es oclusión tipo 2. ¿No? La molar, ni contacta, tiene mordida abierta por los dos lados, no contacta para nada. Entonces, eso es lo que pedimos al odontólogo, un modelo dental. Un modelo dental, después pedimos un análisis fotográfico que consiste en que, ahí les digo, del odontólogo que ha hecho su diplomado se llama técnica fotográfica en odontología, que demora 6 meses y lo hacen 2 universidades privadas. Ellos dentro del equipo está ese odontólogo que hace los análisis fotográficos. Toman una radiografía en reposo. En reposo significa que es normal, ¿no? En la boca, sin tensión, normal. Hacen fotos intraorales y extraorales. Intraorales que incluye paladar, base de lengua también. Y con eso hacemos nuestro estudio. Después hacemos un análisis radiográfico. Siguiente. Ahí están las fotos intraorales del paladar y de la base de la lengua. Y las fotos laterales también, con boca cerrada. Siguiente. Lo hacen con espejos grandes. Y después tenemos que pedir en el estudio radiológico una radiografía de perfil estricto facial, donde se ve, miren, el pronatismo. Siguiente. Pedimos una radiografía panorámica. En la radiografía panorámica podemos ver la articulación temporomandibular, si está dentro reposando en la misma articulación o no. Podemos ver las raíces dentales, las posiciones de los dientes, podemos ver las reabsorciones óseas y con eso vemos la calidad de hueso también. Podemos evaluar si tienen terceras molares incluidas, o sea, la mola del juicio dentro del hueso, que sería un error operarlo con eso, por eso analizamos esto como médico, lo sé analizar, no hago el procedimiento, por ejemplo, de terceras molares ni de ortodoncia, pero sé analizar y dar diagnóstico. Siguiente. Y pedimos una cefalometría computarizada evaluada con el método de McNamara, porque como le decíamos que nosotros no publicamos
ni siquiera tenemos un estudio de cómo es nuestro tamaño facial. Entonces nuestras cefalometrías que evaluamos son con el método de McNamara, que es un método de los mexicanos, porque nuestros perfiles faciales son muy coincidentes con los mexicanos, según dice la teoría. Entonces ya las casas que hacen las casas que hacen estas evaluaciones de este tipo radiológico, lo tienen en el programa, la evaluación de tipo McNamara, ¿no? Y con ese McNamara, nos mandan la foto del paciente con su trazo aquí está de un paciente, a ver si se puede ver. Un paciente, sobre su perfil del paciente, le hacen las medidas óseas y lo mandan aquí están, por ejemplo, este es un paciente con maloclusión 2, lo mandan con sus fotos en reposo y de perfil también. Y el resultado de la medición, con lo cual nosotros vamos a ver cuáles son la profundidad facial, el eje facial, todas las cifras que necesita el paciente para su cirugía. Nos dicen, por ejemplo, ángulo de eje facial retrovertido, altura facial no total neutrovertido, o sea, normal, altura de dentición neutrovertido, y te ponen sus relaciones molares, caninas, y y el informe final de lo que necesitaría hacer en cuestión avances de osteotomía, ¿no? Entonces, con esto tenemos el estudio completo de la cefalometría. Siguiente. También pedimos una tomografía para ver cuál es. Ese es un TEM de macizo óseo-facial con reconstrucción 3D para que podamos ver toda la anatomía ósea y poder hacer nuestra cirugía. Siguiente. El tratamiento, entonces, en líneas generales de toda cirugía ortognática es ortodoncia, que regularmente, como estas cirugías ortognáticas todas se tienen que hacer a partir de los 18 años, entonces ya es una persona adulta, entonces es ortodoncia, cirugía, ortodoncia. ¿Seguimos? Ese es el tratamiento. Ortodoncia, cirugía, ortodoncia. Entonces, aquí está el plan de tratamiento, la primera fase de ortodoncia. ¿Seguimos? Y en algunos casos tenemos, como les dije, que hacer la distracción mandibular cuando al fracturar no hay contacto óseo. La distracción mandibular lo empezaron los cubanos en huesos largos, y hasta que fue McCarthy en el 73 que usó el mismo principio de la ortodoncia en maxilar, pero esto es un hueso más complejo porque tiene un crecimiento tridimensional. Entonces, esto consiste en hacer una cirugía de una corticotomía, o sea, la cortical la tenemos que fracturar y deslizar para avanzar, y a fracturarlo, fijarlo, fijarlo con tornillos largos, sin colocar mini placas, porque esos tornillos tienen una conexión hacia afuera para poderlos avanzar y que la cara empiece a crecer y formar su contacto óseo de medio milímetro en la mañana, medio milímetro en la noche. ¿Seguimos? Entonces vamos a ver un caso de retrognatia. ¿Seguimos? Ahora, retrognatia cuando es una oclusión tipo 2 y parece que nosotros a ellos le decimos que son dientuditos, pero no son dientuditos, sino que
El maxilar inferior está hacia atrás. Generalmente son niños succionadores orales. Siguiente. Porque han usado chupón también. Y niños respiradores orales, no solamente succionador oral como el de arriba, sino respiradores orales. ¿Y por qué respiradores orales? Porque cuando nosotros, cuando el niñito no cierra la boca, no hay una, ¿cómo les digo? No hay un stop para el crecimiento del paladar. La lengua hace que el paladar crezca como lo tenemos nosotros, o sea, en un arco ancho. Cuando el niño está con la boca abierta, la lengua no está encajando, el paladar crece hacia arriba y se hace un paladar ojival. Siguiente. Y hacer un paladar ojival hace un síndrome de cara larga. Para todos, papá, mamá, cara normal y el niñito cara larga. ¿Por qué? Porque es un respirador oral. ¿Y por qué es un respirador oral? Uno de los motivos es porque tienen adenoides, ¿no? Entonces, esas son las características del pacientito con maloclusión 2, una apariencia de maxilar superior sobreproyectado, o sea, como los dientuditos, pero sin embargo no es así, sino que está para atrás la mandíbula y tiene un mentón contraído o arrugado y tiene una incompatibilidad al cierre de los labios que le llaman los dientes fríos, ¿no? Así en jerga malintencionada. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento quirúrgico para la clase 2 son un avance mandibular con una mentoplastía de avance y si es muy complejo, una distracción osteogénica. Siguiente. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Pierre-Robin, que tiene micrognatia congénita, glossoptosis y obstrucción de la vía respiratoria. Esto hace que el niño pueda tener una emergencia al momento de nacimiento, por lo tanto son niños que se operan recién nacidos o en los primeros 15 días de vida, ¿no? Siguiente. Porque si no se pueden asfixiar, ¿no? Entonces se le hace una distracción mandibular, siguiente, ya hablamos de la distracción. Siguiente, y consiste en una cirugía bajo anestesia general, miren, el tubo bien colocado, amarrado con hilo inclusive, el tubo endotraqueal amarrado con hilo, separamos la zona de los carrillos, como les dije, llegamos a la mucosa que cubre el maxilar inferior y hacemos una incisión oblicua ascendente de la zona retromolar hacia el vestíbulo, o sea, retromolar es donde termina el último molar hacia adelante. Y es una incisión para ver el hueso maxilar. Estando ya en el hueso, lo que hacemos es fracturarlo como en un sándwich. O sea, no fracturarlo en dos, sino, no en dos como partirlo en dos, sino fracturarlo como en sándwich, separar la tabla externa de la interna, respetando los vasos de la zona y y el nervio también, ¿no? Entonces, cuando estamos separado el huesito, introducimos los pines que deben ser colocados en paralelo. ¿Qué son los pines? Son unos tornillos que van a perforar la parte externa de la parte cortical del maxilar y la parte cortical, la parte medular y la cortical interna del maxilar inferior. Están fracturados y esos tornillos van a transfixiar la piel y van a conectarse hacia afuera. Y ese hacia afuera va a estar con una especie de entornillador que que se va a mover la mitad, de 360 a la mitad, que equivale a medio milímetro, en la mañana, 8 de la mañana y 8 de la noche, la otra mitad de los 160, completando toda la ruedita y vamos a avanzar por día 1 milímetro. Repetimos la misma operación en el otro lado y sacamos los pines hacia el exterior. Siguiente. Ahí están los pines, ven esos así de metal
y le damos al parte del equipo de esto es un entornillador que se le da al papá, ahí está en la mano, y lo mueva en la mitad, como les dije en la mañana, medio círculo en la mañana, medio círculo en la noche para que hagan el avance. Siguiente, a los dos lados, evidentemente, ¿no? El prognatismo, bueno, es un montón de causas de prognatismo, principalmente las hereditarias, eso es lo más frecuente. La siguiente es por fracturas mal consolidadas, por quemaduras de cuello, etcétera. Entonces, estos ocasionan la mordida tipo 3. Siguiente. Entonces, vamos a tener una clase 3 en los dos lados, ahí está. Está su cefalometría, sus fotos intraorales, extraorales. Siguiente. Y aquí vamos a hacer dos tipos de cirugía. Hay unos prognatismos que son prognatismos puros, ¿no? Simétricos, solamente hacia adelante. Y hay otros prognatismos que tienen laterodesviación, o sea, son hacia adelante y además desviados a la derecha o a la izquierda. Cuando son esos desviados a la derecha, prognatismos, avance hacia adelante más desviación, lo que tenemos que hacer es una cirugía de Obergesser, que es la que les he descrito con la cirugía cortical. Y cuando el prognatismo es sin laterodesviación, es un prognatismo puro, podemos hacer una cirugía ortognática más sencilla, que es la operación de toma, que consiste en una fractura oblicua ascendente de la rama vertical del maxilar inferior. Es un corte externo a nivel de gonio, a nivel del gonio, y divulsionamos el músculo macetero, respetamos pues evidentemente el nervio recurrente el nervio facial, respetamos la arteria facial, la vena facial, y divulsionamos el músculo macetero, llegamos al hueso, lo desperiostizamos y hacemos una fractura en bloque desde el ángulo hasta la escotadura sigmoidea, lado derecho, lado izquierdo, y después los dos segmentos que tienen el cóndilo lo cabalgamos y logramos una oclusión normal con el guiador que nos da el ortodoncista para la mordida normal. Y ahí sí no hacemos distracción, sino colocamos tornillos para que quede fijo así la fractura, y eso es una cirugía de toma que es bastante sencilla, 40 minutos cada lado, regularmente, no sangra mucho, y es estética porque tenemos solamente 3 centímetros de cicatriz que pasa desapercibido. ¿Seguimos? Entonces este es el pre y el postoperatorio con sus fotos, como hemos dicho siempre. ¿Seguimos? Eso es el fin de la presentación, chicos. Entonces, con esto ya estamos terminando todas las clases, ¿verdad, delegada? Sí, doctora, con eso se termina. Muy bien. Los seminarios, Cada grupo lo va a realizar en su práctica, bueno, en su grupo. El mío claro, es para el día de mañana. Sí. perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, a la 1 de la tarde del lunes es el examen en 4 grupos, uno en el Hospital Loaiza, dos en el Hospital Rebagliati y uno en la Clínica Besalio. Estamos dividiendo los grupos más tardecito, delegada, ¿está bien? Está bien, doctora. Ya, muy bien, chicos. Si es que tienen alguna pregunta y todavía Doctora, están despiertos por ahí, dime. ¿el examen de cuántas preguntas va a hacer? 10 preguntas, 10 preguntas. así es, 10 preguntas.
Muy bien, entonces nos estamos despidiendo, chicos, que le vaya bien. Tomen la posibilidad de cabeza y cuello como una especialidad a seguir.